Ya, perfecto. Parasitosis intestinales. Sí, Bien, iniciamos, doctorita. ya. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora, y muchísimas gracias por la cobertura que me da en cuanto al manejo de esta plataforma por el cual nosotros vamos a estar en constante enseñanza, aprendizaje con los alumnos. Ya, y prosiguiendo con nuestra enseñanza, en primer lugar, buenas tardes, queridos alumnos, ya los que están acá en la plataforma. Ya tenemos que estar todos presentes, tratar de estar todas las clases posibles porque tenemos conocimiento, comunicación de la carrera, de que se va a tomar la asistencia y evaluarlos, o sea, para la evaluación correspondiente de su materia, ¿ya? Bien, entonces como estamos dando las clases virtuales, nosotros vamos a seguir aprendiendo, enseñando lo que corresponde a nuestra materia ya de parasitología. Y en este caso nosotros vamos a dar nuestro tema de lo que son las parasitosis intestinales. ¿Qué entendemos o qué son las parasitosis intestinales? Nosotros vamos a hablar de parasitosis intestinales para dar a conocer todos los parásitos que ingresan al huésped, que ingresan a los huéspedes. En este caso, nosotros vamos a hablar de todas las principales parasitosis que nosotros vamos a ver muy importantes para su enseñanza. Y como tal, vamos a ver que todo este tipo de parásitos ya se encuentran todos alojados, o decimos más claramente su hábitat, su casita, que es lo que corresponde a todo lo que es tracto digestivo, ¿sí? Todo lo que nosotros vemos y conocemos están englobados en todo lo que habíamos visto anteriormente, lo que son los protozoarios, todo lo que son los nematos y todo lo que son las tenias o que pertenecen a la clase Cestodes, ya que ya nosotros vamos a ir viendo claramente más adelante de acuerdo Ya, a su Ezequiel, por favor, parasitosis que presenta. cállate, sí. Bien, y los países, y nosotros, todo lo que nosotros estamos viendo es lo que corresponde a lo que nosotros conocemos, lo que nosotros vemos acá en nuestro país y como así también en todo lo que corresponde a nivel mundial. Bien, entonces nosotros vamos a ir viendo, saber qué es lo que nosotros tenemos que conocer, saber qué existe. Ya habíamos hablado anteriormente las formas infectantes, es decir, las formas evolutivas por las cuales nosotros vamos a transmitirnos estas parasitosis, que las vamos a conocer. Por ejemplo, estamos viendo en lo que son los protozoarios, que nosotros sabemos muy bien que la forma infectante es a través de los quistes, ¿no? La forma evolutiva de los quistes, y también habíamos hablado de los trofozoitos, que nosotros vamos a decir que los trofozoitos es la forma patógena. Entonces, si estamos hablando de quistes, y sabemos muy bien que nosotros nos vamos a transmitir un protozoario, en este caso una giardiosis, una mebiosis, una balantidiosis, va a ser mediante estos o estas formas infectantes que son los quistes. También nosotros vamos a ver en otras parasitosis, por ejemplo, los quistes, como son formas infectantes de transmisión y que ocasionan las coccidiosis, ¿sí? Bien, entonces nosotros seguimos viendo formas infectantes, las cuales nos van a transmitir a nosotros y vamos a llegar a desarrollar, si son bebés adultos, el parásito. En los nematodos, ya son parásitos más grandes, nosotros vamos a ver qué forma es la que nos va a ocasionar los huevos, ¿ya? Como ser en el ascaris, los huevos, que también lo vamos a tener en una himenolepiasis, por la cual yo me voy a transmitir y tener esta parasitosis que corresponde a la Hymenolepis nana, por ejemplo. Otra infección que también nosotros nos vamos a transmitir es a través de las larvas, como ser qué tipo de parasitosis, las strongyloidiasis o como así también las uncinarias. Formas infectantes que seguimos nosotros viendo, en este caso serían en los céstodos, por ejemplo, en las tenias, ¿ya? Sería en este caso la forma del cisticerco o también llamadas formas larvales, por las cuales nosotros vamos a ingresar y desarrollar el parásito. ¿Y dónde se van a encontrar esos cisticercos? Obviamente va a ser en la carne cruda o semicruda, ¿sí? Y finalmente
tenemos en lo que corresponde a los tremátodos. Por ejemplo, los tremátodos, ¿cómo voy a tener o cómo me voy a transmitir lo que es una fascioliasis, por ejemplo? Es a través de la forma infectante de lo que corresponde a las metacercarias. Entonces, con esa forma infectante es la que me va a ocasionar la parasitosis, en este caso de la fascioliasis. Bien, vamos a ir rápidamente viendo los mecanismos principales. Tenemos 4. Tenemos el mecanismo de transmisión por fecalismo, donde todos los parásitos van a ser eliminados, las formas infectantes que hablamos anteriormente, a través de las heces fecales. Por eso decimos fecalismo. Todas las formas, ya sean quistes, ya sean huevos, nosotros vamos a eliminar en heces fecales y transmitir a los huéspedes susceptibles. ¿Ya? Bien, ¿qué tipo de parasitosis vamos a ver? Tenemos a los ascaris, tenemos a los trichuris trichura, las uncinarias, etc. Si hablamos de protozoarios, vamos a decir las amebas, las yardias, el Balantidium coli, ¿sí? Otro mecanismo de transmisión muy importante que nosotros tenemos es el de carnivorismo. El de carnivorismo, por ejemplo, es cuando nosotros vamos a comer carne infectada con los cisticercos. En este caso vamos a ver qué tipo de parasitosis. Ahí tenemos las tenias, ¿ya? Si como carne cruda o semicruda, me voy a transmitir la tenia saginata, por ejemplo. Si como carne cruda o semicruda de chancho, me voy a transmitir lo que es la solium. Si como pescadito crudo o semicrudo, me voy a transmitir la difilobotriasis. Entonces, esos son los mecanismos de transmisión. ¿Qué parásitos nos vamos a transmitir mediante este mecanismo? Bien, seguimos el otro mecanismo que sería el ciclo ano-mano-boca. En este tipo de mecanismo de transmisión, acá sí participa solamente un solo parásito. En este caso serían los oxiuros. ¿Por qué? Porque los oxiuros no necesitan caer a tierra. Los huevitos que son infectantes ya tienen la larva casi desarrollada completamente y me puedo transmitir. El síntoma importante para decir ciclo ano-mano-boca es por el picazón, el prurito, ¿ya? Prurito intenso a nivel anal, nasal y a través de las manos sucias. Nosotros, en este caso el niño, porque es más alta la prevalencia del niño, es lo que se va a transmitir. Infecciones donde van a haber las reinfecciones, infecciones también que nosotros vamos a ver en esta parasitosis a través de las retroinfecciones. Bien, y finalmente tenemos el mecanismo de transmisión por piel. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión por piel? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes se transmiten? Son las parasitosis, como ser la estrongiloidiasis y como así también las uncinariasis. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos parásitos para ingresar al huésped lo hacen a través de piel. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a atravesar piel intacta. Entonces, ¿qué parásitos van a ingresar por esa vía? Ya no sería vía oral en este caso, tomen en cuenta. Sería por piel que van a ingresar al huésped. En este caso, vamos a hablar, por ejemplo, de las uncinarias, de la estrongiloidiasis, que sí o sí para ingresar al huésped, para desarrollar a la forma adulta, entonces sí o sí requieren esa vía de ingreso. Bien. Las patologías en general, ¿qué patologías nos van a producir estos parásitos? Por ejemplo, vamos a ver en los protozoarios, por ejemplo, que sí o sí hay cambios en el aumento, por ejemplo, de la mucosa, hay aumento de moco, por el síndrome de mala absorción, por ejemplo, que realizan este tipo de parásitos a través de los trofozoitos, alteran las vellosidades intestinales. ¿Por qué? Porque destruyen células, en este caso podemos ver en las coccidiosis. Otra patología en los ascaris, que son los parásitos más grandes de acuerdo a la clasificación, que son los nematodos. Estos, por ejemplo, les tienden a migrar, les encanta migrar y por lo tanto es ahí donde va a ocasionar las patologías de las apendicitis, las peritonitis, atraviesan vías biliares, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, hay otros, por ejemplo, que sí o sí necesitan ingresar, o sea, causar daño, patologías, por ejemplo, cuando a través, por ejemplo, de sus dientes.
¿Qué quiere decir de sus dientes? Que estos parásitos presentan en su boca, por ejemplo, dientes puntiagudos que dañan la mucosa, perforan la mucosa, causan hemorragia y se alimentan de sangre. A través de expansiones alares, también nosotros vamos a ver en los, por ejemplo, en los tricocéfalos, ¿ya? Eso sí tienen una lancetita retráctil, y también en los oxiuros, que sí o sí van a ocasionar cuando ellos se adhieren a la mucosa intestinal, ¿sí? Bien, entonces hay otras patologías que también nosotros vamos a ver y conocer, es cuando realizan ciclo pulmonar, por ejemplo, los nemátodos, por ejemplo, hacen ciclo pulmonar y donde las larvitas sí o sí van a ingresar al corazón, se van a dirigir a los pulmones. Cuando hay mucha invasión de las larvas, por ejemplo, es donde van a ocasionar o provocar el síndrome de Loeffler, ¿sí? Bien, entonces esto es lo que ocasionan las patologías, las parasitosis y mucho más todavía. Si nosotros vamos a hablar de las hemoparasitosis, por ejemplo, en un Chagas, donde sí o sí, ¿qué es lo que va a producir? Los megas, o sea, el crecimiento, el aumento del tamaño, en este caso de las vísceras, ¿no? Y posterior o finalmente, donde llegan al corazón, que producen un agrandamiento. Entonces, las patologías son irreversibles, por ejemplo, en este tipo de hemoparasitosis. Bien, entonces nosotros vamos a ver la sintomatología. ¿Qué sintomatología, por ejemplo, nos presentan los parásitos en general? Tenemos los síntomas generales, síntomas digestivos, y tenemos también los síntomas psíquicos, nerviosos, que específicamente cuáles son los síntomas que más que todo van a ocasionar los parasitosis. Por ejemplo, si vamos a hablar de en general, vamos a ver que sí o sí hay alteración en el apetito, hay una anorexia, hay bulimia en algunos pacientes, obviamente la disminución del peso corporal, debido a que los parásitos son los que se benefician y el paciente, o en este caso el huésped, no absorbe nada, o sea, no se alimenta, ¿sí? En este caso va a haber una desnutrición. Otros también dolor de cabeza, mucha cefalea, adinamia en el caso de las amibiasis crónicas, y los síntomas digestivos que casi en general los parásitos nosotros van a presentar. Por ejemplo, vemos ahí las diarreas, por ejemplo, los dolores abdominales, los cólicos, retortijones, los meteorismos, por ejemplo, que vamos a ver muy característico en por ejemplo, en las giardiasis. Sí o sí la flatulencia, meteorismo es muy característico en este tipo de parasitosis, la constipación también. Entonces, todo eso nosotros es lo que vemos en general de lo que nos provocan, lo que nos producen estos parásitos. Y generalmente las complicaciones quirúrgicas, obviamente, en las complicaciones quirúrgicas, por ejemplo, vamos a ver en los vermes adultos, por ejemplo, nemátodos como son el Ascaris lumbricoides, que es lo que produce las obstrucciones intestinales. Entonces ahí nosotros vamos a ver las complicaciones que nosotros vamos a tener en ese tipo de parásitos. Ahora, los síntomas psíquicos y nerviosos, ¿qué es lo que producen los parásitos? En algunos casos va a haber insomnio, el bruxismo, cambios de carácter, por ejemplo, vamos a ver en una teniosis, por ejemplo, las náuseas matinales que vamos a presentar personas con una parasitosis, con tenias, ya los sueños intranquilos en algunos niños, por ejemplo, el bruxismo, como dije anteriormente, cuando los niños hacen sonar sus dietecitos en la noche, el picazón sería dentro de lo que corresponde a los síntomas alérgicos, que ahí vamos a ver el picazón, el prurito, que sí o sí, ¿quién nos produce? Los oxiuros, o sea, característico típico esos síntomas, por ejemplo, en la oxiuriasis, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico en general? Hablamos en general de los parásitos. ¿Cómo van a llegar ustedes, los que van a ser médicos? ¿Cómo vamos a llegar a saber qué tipo de parásito es? En base a los exámenes laboratoriales, por ejemplo, el coproparasitológico simple, un coproparasitológico seriado, las técnicas de concentración, ¿ya? También nosotros podemos llegar a un diagnóstico
mediante un examen macroscópico, lo que hablé anteriormente sería microscópico, pero viendo en lo macroscópico, sí, nosotros también llegamos a un diagnóstico en algunas parasitosis. Por ejemplo, si yo digo examen macroscópico, yo puedo llegar, por ejemplo, en las tenias, porque para saber la especie exactamente en una tenia, o sí, microscópicamente a mí me van a informar huevos, presencia de huevos, pero macroscópicamente yo voy a saber qué tipo de especie de tenia es, si es una solium o si es una saginata, de acuerdo a qué me voy a dar cuenta para llegar a mi diagnóstico macroscópicamente, en base al tamaño de las proglótidas, en base a las ramificaciones uterinas que presentan las tenias. En este caso, si hablamos de ramificaciones uterinas, vamos a ver que hay más de 11, 12 ramificaciones uterinas en la saginata, perdón, y menos de 11, menos de 12 sería en la solium, además del excólex, la que presenta el rostelo y quien no presenta el rostelo, ¿ya? La coronita de ganchos, específicamente, nosotros vamos a decir que es la tenia solium, porque la saginata no la presenta. Entonces, son diferencias que nosotros sí o sí lo vamos a ver macroscópicamente, y de esa manera vamos a decir si esta es una tenia solium y si esta es una tenia saginata, ¿sí? Y finalmente tenemos las pruebas serológicas también, que nos pueden llevar a un diagnóstico, como en un Chagas, en un HAI, un IFI, un ELISA, que también nos van a dar diagnóstico en pacientes o en parasitosis que ya evolucionaron a la fase crónica. Y finalmente vemos a la técnica del test de Graham. En la técnica del test de Graham, por ejemplo, sí o sí nos va a llevar a un diagnóstico, porque con solamente ese examen laboratorial se puede ver la presencia de los huevos de los óxidos, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a ver lo que corresponde a los diagnósticos, la profilaxis. Finalmente, nosotros vamos a ver en general, estamos hablando de todas las parasitosis en general, la profilaxis y control de la enteroparasitosis. ¿Cómo vamos? O sea, profilaxis es prevención. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que ver qué es lo que tengo que evitar. Comer carnes crudas o semicrudas que contengan carne infectada de los cisticercos. Comer una comida higiénicamente preparada. Si voy a beber agua, tiene que ser potable, y si no es potable, pues tenemos que hacerlo hervir. Una buena higiene, no solamente la higiene, el lavado de manos, también la higiene personal, de la ropa, el cambio de ropa, ¿sí? El uso de zapatos, muy importante, pues ustedes han visto en el mecanismo de transmisión por piel, hemos visto que sí o sí es importante que la persona tenga calzado, porque si estamos descalzos, entonces sí o sí esa larvita infectante, que es la larvita filariforme, es la única que tiene la capacidad de poder penetrar piel y de esa manera ingresar al huésped. O sea, muy importante el uso de calzado y las carnes, como decimos, bien cociditas, ¿sí? Bien, todo esto con respecto a lo que corresponde a nuestras parasitosis intestinales. Hasta Muy acá vamos a bien. hacer un breve receso, doctorita. Muy bien, doctorita, le voy a informar. Tenemos aquí en plataforma, tenemos a los siguientes estudiantes, ¿ya? Los cuales voy a tomar presencia y prenden su micrófono y dicen presente, ¿ok? Perfecto. Ya, Carlos, Presente. Alison Michelle. Alison, Sí, Alison Michelle. presente. Por favor, todos apaguen su micrófono y cuando yo llame lista van a prender su micrófono, ¿ok? Andy, Presente, doctora. Marco Durán. Marco Durán. Está presente. Presente, Marco. doctora. Presente. Ya. Pablo Rocha. Presente. Nayib Casal. Presente. Amanda Valeriano. Presente. Susi. Presente.
Hay un personal aquí, yo no sé el nombre de quién es. ¿Me puede decir su nombre, por favor? No sé de quién es esta persona, por eso es que le pido que me coloque. Nair Isabela Semo. Yadir. Muy bien. Isabela Yadir, doctora. Bien. Lady Vanessa. Presente, doctora. Andrea Lucía. Presente, doctora. María Fernanda. Presente. Brandon. John Ramírez. John Ramírez. Está presente John Ramírez, solo no puede prender su micrófono. Marco Fernando. Presente, John Ramírez, doctora. Ya, Marco Fernando. Lady Vanessa. Presente, doctora. Karen Mojica. Presente, doctora. Freddy García. Presente, doctora. Shirley. Presente, doctora. Daniel. Presente. Como ve, doctorita, hay varios estudiantes conectados aquí en la plataforma. Voy a finalizar la reunión y en aproximadamente 10-15 minutos mando un segundo enlace para seguir para resolver dudas acerca de este tema y avanzar a por lo menos la mitad del siguiente tema. ¿Ok? Ok. Muy bien. Voy a finalizar. Nos vemos en 15 minutos. Ya, Ok, doctora. bastante gracias.